Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Buenos días, gente. ¿Cómo estáis? A unos días de este segundo eclipse, en este caso de Sol y en Aries, en el eje Aries-Libra. Yo siento los eclipses de Sol bastante más fuertes que los de Luna. Grabé ayer un audio para mi comunidad contando un poquito sobre esto y sobre cómo el Sol lo es todo para todo nuestro sistema planetario. Todos los planetas nos encontramos girando alrededor de él, viajando por la galaxia, siguiéndolo. Obviamente la Luna es nuestro satélite y para la Tierra es como su íntima amiga. Están ahí todo el rato en comunicación y en constante relación. Bueno, como todo con todo, pero al estar más cerca, pues es lo mismo que si tienes una amiga cercana, una amiga que vive en Cancún, pues puedes sentir una conexión increíble con tu amiga de Cancún, pero la que tienes en el cotidiano es la que hace ese seguimiento de tu vida. Y de alguna manera, pues aunque la Luna es esa íntima amiga de la Tierra y nosotros al estar dentro de la Tierra, formando parte, pues es también como nuestra íntima amiga, el Sol es el astro que lo rige todo. Antiguamente era incluso un dios, ¿no? Era considerado como un dios. Sin él, la vida aquí no existiría. Y estamos, pues, dependemos plenamente de su existencia y es el que de alguna forma nos guía, es como si fuera nuestro coach a través de las galaxias, es nuestro guía. Por lo tanto, cuando la luz del Sol se eclipsa, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol eclipsando, fijaros que la Luna es millones de veces más pequeña que el Sol, pero está a la distancia exacta que hace que desde la perspectiva de la Tierra tengan el mismo tamaño. Impresionante las geometrías que organizan este universo. Pues al pasar entre la Tierra y el Sol, durante unos instantes perdemos esa guía, perdemos esa luz que orienta, esa luz que también se le dice de la consciencia. Y por eso para mí los eclipses de Sol lo siento como más fuerza, nos ponen más aún en contacto con la oscuridad en la que estamos embebidos, porque este universo sobre todo es oscuridad. Estamos aquí, venga a hablar de la luz y apegados a la luz, queriendo luz y luz y luz, pero estamos en el oscuro y entonces estos momentos en los que se pone de manifiesto ese juego de luces y sombras que pasan 2 veces al año, 2 de luna, 2 de sol, o sea 4 en total. Es un momento, para mí es de los más bonitos si nos atrevemos a mirarlo desde lo que es, a embrace, a abrazar, a acoger esto que menos queremos, que es lo que sucede entre luces, en las sombras, lo que sucede en lo oscuro. Si nos atrevemos a poner nuestra atención ahí, donde no estará el sol iluminando. Porque es ahí donde se cuece todo. La cábala habla del 99%. 99% que es en la oscuridad, en el inconsciente, sucede absolutamente, se gesta absolutamente todo lo que conscientemente vivimos en este 1%. Bueno, esta introducción hacia el eclipse que tenemos el sábado simplemente como contexto, como imágenes, como símbolos del momento que estamos transitando en estos meses. Y no me voy a meter mucho en detalles, así de las formas así como más astrológicas hablo ya en UNE, en mi comunidad online, que si quieres unirte siempre dejo el enlace abajo de un espacio que se llama la Sala de la Esperanza o la Sala de Espera, que es donde te puedes apuntar
para tener información sobre UNE y si cuando se abren puertas te quieres meter en UNE, pues meterte, te informo por allí. De hecho voy a abrir puertas en abril. Y continuando con el podcast, siento estos días después del eclipse de luna llena como de bastante bajada energética, como una necesidad de ir hacia adentro. También es lo normal cuando la luna está perdiendo luz. Es un momento de introspección. La luna nos informa de estos ritmos con muchísima claridad. Gana luz, me voy hacia afuera. Voy perdiendo luz, mi camino es hacia adentro. Y esto nos sucede, y sucede a nivel linfático, y sucede a nivel de las mareas, y le sucede a las plantas con la salvia. Es parte de nuestro ritmo. Pues después de un eclipse es aún más intensa esta bajada, más intensa esa necesidad de introspección, porque en realidad lo que se hace necesario es la integración, y se integra en la pausa, se integra en el estado del sistema nervioso parasimpático, descanso, dormir, observación, silencio. Y de camino al eclipse de sol, que en principio lo que suelen generar es el movimiento contrario, y sobre todo siendo en un signo como Aries que habla de la primavera y habla de ese impulso de salir hacia afuera. Venimos del cierre pisciano, del final del ciclo astrológico, a la entrada de la primavera, que es el año nuevo astrológico, y es me expongo, salgo al mundo, salgo con todo, como explota la primavera de flores y de abejas y de polen y de vámonos, vamos a fecundar la vida, porque aquí estamos, ¿no? Parecía que no, durante unos cuantos meses el invierno estaba todo, aparentemente había desaparecido la vida, estaba todo en las raíces, todo recogido, todo más yendo hacia lo que tiene que terminar, y de repente entra esta energía de Aries y es vamos al mundo. Y en esta ocasión pues tenemos una entrada del año astrológico y de la primavera con un eclipse de sol en este signo. Así que es una llegada épica, ¿no? Sonarían como trompetas. y bueno, aunque es la energía de Aries justamente la que se va a eclipsar, también es la que se renueva, es la que viene en la que se va a producir una actualización en nuestras vidas a nivel mundano, global, y a nivel individual pues también. Como decía, no voy a hablar mucho más del eclipse. Ya cuento en UNE un poquito más a fondo estas cositas. Hoy lo que me gustaría es traeros algún mensajito más, alguna cosa más sobre mi viaje de Marruecos. En relación a algo que me sucedió el último día, una cosa que me ha llamado bastante la atención es como esta gente, yo sentí que son personas que se mueven bastante más desde el sentir. Bueno, quizás entre otras cosas porque el hecho de ir más retrasados, o sea, es que realmente es como si estuvieras en el siglo pasado, hace que haya una menor estimulación de factores que te sacan hacia afuera, quizás porque es parte de la propia cultura. Bueno, da lo mismo. Algo que me sorprendió es que percibí como si siempre estuvieran tomándote la medida, y parte de lo que es el regateo fuera un poco lo mismo, una forma como de sentirte, de sentir por dónde vas, desde dónde estás, y
y en función de cómo te siento te pongo un precio u otro. Y en función de cómo me sientes te trato de una manera u otra. Y fíjate, me sorprendió mucho porque sí me di cuenta de que si tú al llegar a su espacio les mirabas, saludas, reconoces el lugar, les reconoces, hay algo como realmente fluido en la conexión, en la comunicación con ellos. Claro, esto es algo que es impresionante cómo hemos olvidado, y entonces mirando al mundo turista que llega siempre arrasando, y más en países pues tercermundistas, porque hay una clara sensación de yo tengo el dinero, yo pongo las normas, era aún más llamativo darse cuenta de cómo les faltarían muchas cosas a estas personas. Sin embargo, yo sentí como si de base tuvieran algo todavía que no han perdido de lo que es estar en conexión con recibir al otro desde las sensaciones, no desde el prejuicio mental o desde la interpretación o desde directamente ni te miro, ni te atiendo. Hay un contraste muy grande porque luego por otro lado parece que van como locos conduciendo, cuando o sea, son muy tocones, hay algo así como invasivo de darte golpes, de tal. Pero incluso en eso te das cuenta de que ostras, no hay, yo no sé, no parece que sea un lugar donde haya muchos más accidentes. Hay un orden dentro de ese aparente caos, y me da la sensación de que ese orden lo pone que es gente que está un poquito más abierta a sentirse, o que no han perdido esta cualidad innata, porque somos animales, estamos en un cuerpo que es un animal, en un planeta que alberga seres animados, físicos, y estos cuerpos están llenos de una inteligencia que no deja de leerlo todo, que nos está transmitiendo constantemente información de todo. Pues una cosa que me llamó la atención fue esto. Una amiga con la que iba, que conoce mucho Marruecos, me decía, ¿no? Si tú llegas, les miras a los ojos, les hablas, les saludas, además, son gente que siempre está muy predispuesta a ayudar y muy amable y demás. Y sí, totalmente cierto, pero no solamente esa parte así como un poco más técnica de miro a los ojos tal, sino esta cosa de te siento, reconozco el lugar en el que estoy llegando, es tu tienda, siento el lugar en el que estoy, siento el espacio, lo reconozco, que es algo que deberíamos de estar haciendo siempre de manera natural, pero que hemos olvidado, y que hace que tantas veces pasemos arrasando por donde vamos totalmente a nuestro pedo, sin importarnos un carajo ni el espacio en el que estamos, ni de quién es ese espacio, ni los seres que están allí dentro, pasando de todo, olímpicamente, excepto de lo que nosotros queremos conseguir de ese lugar. Y esto se ve muy claramente allí también. Porque se pone muy de manifiesto todas las programaciones relacionadas con el consumismo y necesito conseguir eso que me falta. Y ese contraste entre un país donde la gente vive como con mucha más carencia, y el turista va ahí a tratar de rellenar su carencia interna comprando, ¿no?, su propio vacío, comprando cosas que en la mayoría de los casos ni siquiera necesita. Y yo me vi incluso en esto. Esto me sucedió el último día. Yo no había comprado nada hasta el último día, que dije, ay, pero me quiero llevar alguna cosa que he visto, tal. Y no tenía ganas tampoco de comprar, y entonces ya iba desde la mente de, bueno, pues esto y esto. Y entré en una tienda. El chico que me dio la bienvenida a la tienda
lo saludé, pero resulta que no era suya, después entró el dueño. Y si te digo la verdad, ese lugar no era agradable, yo no estaba sintiendo bien ese espacio, no estaba entrando desde donde requería que yo estuviera ese lugar para poder entrar. Había una energía de algo que yo no estaba queriendo reconocer, y cuando entró el señor tampoco lo reconocía a él. Y bueno, iba totalmente fijándome en qué es lo que yo quería comprar, a ver si lo tenía allí, y bueno, pues cuando lo vi le pregunté el precio, pues no lo quise comprar, y entonces otra de las compañeras también le preguntó sobre otra cosa y tampoco, y entonces nos maldijo y nos escupió. No nos escupió directamente, escupió el suelo. Y salimos de ahí, 2 de las 3 que habíamos entrado, pues con el estómago totalmente dado la vuelta. Muy curioso porque, bueno, yo acababa de comer y acababa de comer un montón. Así que se me cortó completamente la digestión. Finalmente me pasé toda la tarde vomitando. Después de vomitar, pues ya está. Pero fue muy interesante todo ese proceso porque me di cuenta de mi responsabilidad al respecto de ese asunto. Como ya os he dicho en otros audios, yo soy muy sensible y a lo mejor a otra persona no le hubiera dado por vomitar, hubiera tenido un dolor de cabeza tremendo y ya está, o lo que sea, o ni se hubiera enterado. Pero pues yo lo noté directamente en cuanto sentí su energía y lo que había pasado ahí. Fue como una patada en el estómago, y mi otra compañera pues también le pasó igual. Y lo interesante fue que, claro, la primera parte era como, joder, qué tío más desagradable, tal, que nos ha maldecido, joder, que no sé qué. Y por un lado esto me gustó porque también me permitió ver al completo la experiencia en Marruecos, no solamente esta parte de qué gente más maravillosa, todo el mundo es encantador, es amable. Bueno, también me conecté con la otra polaridad, ¿no? La polaridad de la parte pues también oscura de la magia negra, que también se mueve en estos lugares. Y también por otro lado me di cuenta de hasta el momento no me había sucedido esto, había estado como muy presente ahí, pero en cuanto me metí en mi programación de consumismo, de lo que yo quiero obtener de aquí, me desconecté del lugar y me desconecté de mí. Y esto hizo que yo entrara en ese espacio sin hacer ni puto caso de lo que estaba sintiendo. Porque si hubiera hecho caso de lo que estaba sintiendo, o bien me hubiera salido, o bien me hubiera abierto a sentir lo que había ahí, a reconocerlo. Me hubiera pasado por encima de ello. Y obviamente me dio un tortazo este señor, pues porque pues no estaba haciendo ni puto caso de lo que estaba sintiendo en ese lugar, no estaba reconociendo la entidad del lugar, o varias de las entidades de ese lugar. No estaba dándome cuenta de que yo no tenía permiso para entrar desde donde estaba entrando. Y fue una gran lección, un regalo que siento que me llevé de allí y que recojo también como parte de que es un lugar donde yo siento que la gente está mucho más en el sentirse el uno al otro para ver cómo me relaciono contigo que en el pensarse. Y eso también potencia que quien está ahí o conecte aún más con eso de sí mismo, o se exacerbe la desconexión y el pedo en el que vive. Y los demonios que le tienen poseído para estar en esa absoluta desconexión de todo lo demás. Y nada, esto quería compartiros. Me
Me parece interesante esta parte que viví de la gente marroquí y también esta parte del regateo, que es un poco pesada, pero que también tiene su sentido. Es como estar sintiendo, tomándote la medida y en función de eso poniéndote un precio, que realmente esto debería de ser así siempre, no deberíamos cobrar lo mismo a todo el mundo. Es en función de la conexión que yo tengo contigo, en función de lo que a mí me cuesta o no me cuesta este intercambio, tienes un precio u otro. Y obviamente va a depender mucho de la conexión que tengamos. A mayor conexión, menos precio, porque más nutrición yo también recibo de ti, a pesar de que te esté dando un servicio. Y a menor conexión, más te tengo que cobrar. Me estoy poniendo mucho más que tú para poder darte lo que quieres. Y me pareció muy, muy interesante esta lectura que me vino de sentir a esta gente y de ver cómo ellos se relacionan con el turista y entre ellos, aunque eso, bueno, pues obviamente desde fuera siempre se ve con menos claridad, ¿no? Es diferente que si estás viviendo un tiempo en el país. Esto hablo también como turista que ha pasado por ahí 5 días y he captado una minimísima parte de lo que será en mayor profundidad. Y nada más. Esto os quería compartir en relación al viaje, esta última experiencia, y también trayendo la necesaria tarea que tenemos, sobre todo los occidentales, de volver a conectar con lo que sentimos de las cosas y de la gente, de sentir al otro en uno mismo, que se llama empatía, eso se le llama empatía, sin entrar en qué es lo que nos suele pasar cuando de repente nos da un golpe de empatía y no solemos ser empáticos. Es como, ahora me tengo que hacer cargo de lo del otro. No, la empatía es te siento en mí y no juzgo, ni para bien ni para mal, eso que siento en mí, de ti. Porque en el momento en el que lo juzgo o siento que me tengo que hacer cargo de ello, me voy a cargar con eso tuyo. Y de ahí viene la necesidad de dejar de hacernos, de no ser, la necesidad de no ser empáticos, de dejar de sentirnos los unos a los otros, de la programación que dice que me tengo que hacer cargo de aquello que siento de ti, tanto si me gusta como si no. Si me gusta, porque lo voy a querer para mí. Si no me gusta, porque lo voy a querer o cambiar ayudándote sin que me lo hayas pedido o rechazar separándolo de mí. Y de todas eso conlleva desorden. Por eso antes de entrar en el desorden decidimos no sentirnos. Pero ese es el mayor de los desórdenes. Así que, aunque cueste recibir al otro en ti, darte cuenta de cómo se siente esa presencia en ti y ver qué conexión hay real y la que no haya, dejar que no exista sin tratar de taparla o falsearla y desde ahí que es verdad que las relaciones toman otros matices. Y es probable que muchas de ellas no quieras ni tenerlas, porque si te atreves a sentirlas te das cuenta de que lo que te traen a nivel de frecuencia no es con lo que tú conectas ahora mismo ni con lo que tú te sientes libre para ser, o simplemente con el gustito de compartir.
Y la mayoría de las veces no hay nada que cambiar. Solamente reconocer lo que hay y lo que no. Y en muchas ocasiones darse cuenta de que no estás en el lugar en el que tienes que estar. O al menos de la forma en la que puedes estar en ese sitio o con esa persona. Nada más, querida gente. Espero que tengáis una semana poderosa. Sábado es el eclipse. No digo que te encierres en tu casa, pero oye, es un buen día para estar tranquilito. Os mando un abrazo. Seguimos en contacto. Vamos a contar verdad.